Dios les bendice en esta preciosa mañana desde el canal Territorio. Un abrazo para todos los que están conectados, y hay una palabra que Dios tiene en este tiempo para todas las personas que se conectan y esperan la transmisión del canal. Así que saludos a los que ya se conectan, saludos a Esli Tolosa, que está en Barquisimeto, en la Iglesia La Gracia de Dios. Ella está conectado con nosotros. Saludos, Pastora Amable Vargas en Costa Rica, y saludos a los distintos hermanos que antes de la transmisión ya reportan que están esperando. Un abrazo en Alemania para Sandy Paola, un abrazo para su hija Marina en Colonia, también Alemania. Y nos disponemos en este tiempo a entrar en el mensaje, pero antes queremos pedirte algo de parte del Señor, que estas palabras y este mensaje llegue a los rincones donde Dios tiene disponible ya para también tocar vidas y tocar corazones. Por tanto, te pedimos que compartas la transmisión, comparte el link, invita a tus amigos para que sean bendecidos también, para que la palabra corra por los distintos lugares en donde es necesario que ella llegue. Hay gente que no puede ir a una iglesia, que no tiene forma de recibir el mensaje, pero cuando aparece la notificación les llega y ellos abren y encuentran que está ahí lo que están necesitando, lo que están buscando. Así que de esa manera tú contribuyes a extender el reino. Así que vamos a hablar de algo que el Señor me ha inquietado en esta semana y tiene que ver con el rescate. Por eso el título del mensaje se llama Rescate. Pastor, ¿de dónde salió eso de rescate? De la palabra del Señor que está en Colosenses capítulo 2, versículo 20 de la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente, dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado. Y ahí está la palabra. Y ahí es rescatado. Estoy hablando a gente rescatada y a gente que va a ser rescatada. Repito, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Hasta ahí el versículo, hasta ahí es lo que de ahí voy a predicar. Porque dice, ustedes han muerto con Cristo. Nos está diciendo la palabra que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros los pecadores también morimos con Él. Han muerto con Cristo y han resucitado con Cristo, porque al resucitar Cristo, resucitamos nosotros espiritualmente también. Y ahí es donde está el rescate, que estábamos bajo los poderes infernales y estábamos perdidos en delitos y pecados, pero Cristo se dio en rescate, Cristo se dio por nosotros, Cristo vino a rescatarnos, y precisamente al rescatarnos a nosotros, nosotros fuimos salvos de la condenación eterna. Entonces, de ahí, de que Él nos ha rescatado, sale el corazón del mensaje, el cual es titulado Rescate. Ahora bien, note que en el texto bíblico también hay una expresión que puede a usted llamarle la atención, porque dice, ¿de qué nos ha rescatado? Dice, nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y esta expresión, en el contexto que está utilizado aquí en Colosenses, Pablo se está refiriendo, son a filosofías humanas. Porque fíjense, y él lo llama poderes espirituales de este mundo. Detrás de creencias y filosofías humanas se esconden unos asuntos espirituales, y Pablo los devela, los revela, y sale, dice, de este mundo. Y se estaba refiriendo precisamente a que allá en Colosas, porque esto va dirigido a los colosenses, habían personas con unas filosofías, y no es que Pablo tenga nada contra la filosofía, al contrario, él reconoce el poder de la filosofía, pero él dice que hay filosofías huecas y vanas que hacen daño a los creyentes. O sea, son unas reglas que se ha inventado el ser humano y se convirtieron en un obstáculo para que las personas creyeran en Jesucristo y aceptaran la salvación. Era el caso de los ascetas, el ascetismo, que creían que la salvación se conseguía era por los altos índices o
o algunos indicadores altos de una moral según ellos para poder alcanzar la salvación, y vemos que no, la salvación no viene porque tú practiques X o Y costumbres morales de alguna filosofía. La salvación viene porque Él decidió venir a salvarnos a nosotros y se dio para nosotros y nos rescató, y no es porque tú practiques ninguna filosofía. Por ejemplo, los ascetas pensaban que estar aislados, comer ciertas cosas, estar abstraídos del mundo, en sus elucubraciones mentales, eso los hacía salvos. Pablo les está enseñando que no, que hay que ser libre, que Jesucristo nos hizo libre y somos libres, y a libertad nos ha llamado para uno seguir entonces atado a cumplir reglas de este mundo. Eso es lo que quiere decir cuando dice poderes espirituales de este mundo. Entonces, la Reina Valera, este versículo lo dice, en Colosenses 2:8, para soportar y sustentar esto, la Reina Valera dice, en 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea que este es lo que se refiere Pablo cuando hay humanismo y filosofías humanas y principios humanos que creen que pueden estar por encima del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Puede usted pensar cómo se organizó en el cielo el rescate? El rescate de una humanidad esclavizada por Satanás, esclavizada por el pecado. Usted puede pensar eso. A mí, cuando yo me encontré leyendo este versículo y me detuve en el rescate, comencé a pensar en eso, en el rescate, y pude entonces irme a mirar algunos videos y algunas publicaciones sobre el rescate en las montañas, por ejemplo, el rescate en las estructuras colapsadas, el rescate marítimo, rescate desde el aire. Estaba mirando eso porque encontré lo siguiente: cada vez, en un video que observé de un montañista que se cayó al vacío y quedó atado con las cuerdas de seguridad porque se rompieron las cuerdas por donde él iba escalando, pero entonces él quedó en el vacío y se golpeó con las rocas y quedó prácticamente inconsciente. Cuando se da la voz de alerta y la voz de alarma de lo que le acaba de suceder a este montañista en las Islas de las Canarias, se organiza enseguida el protocolo de rescate. Imagínense que ya están preparados helicópteros, tienen preparado un lugar, unos rescatistas que van por tierra, un equipo médico, medicinas, tienen unos cambuches porque van a encontrar zonas de difícil acceso. O sea, todo la parafernalia y la logística que se conforma en ese momento y que se organiza para hacer un rescate. Y yo me puse a pensar entonces, cuando Dios estaba mirando desde el cielo la humanidad, su máxima creación, lo que Dios más ama de la creación, que es al hombre, que somos nosotros, y Dios estaba viendo desde el cielo cómo el pecado conducía al hombre a la condenación eterna. Cómo el pecado había llevado a las personas a que perdieran lo que Dios le había dado. Porque Dios hizo al hombre de una manera santa y para que viviera en santidad, pero el pecado entró en el paraíso cuando Adán y Eva pecaron, le dieron el derecho al diablo para que tuvieran esa autoridad sobre ellos, y entonces se perdió lo que Dios había dado para la salvación. En ese entonces, que así entra el pecado y viene la generación adámica, todos hemos nacido pecadores, pero Dios estaba viendo eso desde arriba. Allá arriba, en la asamblea del cielo, está el Padre y el Hijo, y podía ver entonces el Señor cómo la humanidad, de una manera ciega, bajo el poder de dominio de Satanás y del pecado, se va a la perdición. Entonces Dios allá, yo me imagino cómo fue eso, y dijo: mira cómo se pierde el hombre, mira cómo se pierde la humanidad, ¿quién de nosotros irá? ¿Quién irá por ellos? Ahí surge el plan. Ahí aparece entonces cuando Jesucristo debió decir: yo voy, heme aquí, yo voy.
Y entonces se organiza que Jesucristo baje de la calidad y la condición que tiene como Dios mismo y se hace ser humano y viene a la tierra, vive entre los hombres, está con los hombres, enseña a vivir como es una vida sin pecado y decide entonces pagar el rescate a Satanás y a los infiernos y rescatarnos de la esclavitud, porque la palabra rescate está asociada con la esclavitud. Un esclavo, para ser rescatado, debía pagarse un precio. Alguien debía pagar para sacarlo de la condición de esclavo. A Satanás nos tuvo a nosotros por mucho tiempo esclavizados en el pecado, y eso nos hacía perder la salvación que Dios nos había regalado. Entonces, cuando Jesucristo viene como rescatista, viene por nosotros. Pero note una cosa, si yo estaba leyendo en los protocolos de rescate que para activar los protocolos tiene que haber la garantía de que los rescatistas no corran riesgo de perder la vida. Óigase eso, es un protocolo. Se organiza el rescate, ya sea en la montaña. Estuve viendo rescate de estructuras colapsadas, como el caso de Haití. Estaba viendo rescate en zanjas, rescate en cuevas, rescate bajo tierra en las minas, que nosotros nos enteramos permanentemente aquí cuando una mina es colapsada. Pero ¿cuál era el asunto que yo encontraba allí? Que había una preparación minuciosa para organizar, sacar del peligro a la persona, que no representara peligro para la vida del rescatista. Pero en el rescate espiritual, el rescate que estamos hablando, eso no fue obstáculo, porque Jesús vino a rescatar con su propia vida. Es el único rescate de por anticipado. El rescatista reconoce que es necesario que muera y tiene que venir a morir para comprar con su sangre, para comprar con su vida lo que había perdido en el paraíso terrenal. Aquí encuentro entonces, y quiero compartirte contigo lo siguiente, que es un rescate. Dice, esa acción de rescatar, de recobrar por la fuerza o por precio algo que pasó a mano ajena. Note eso. En el término donde yo los quiero llevar, en el rescate espiritual, dice que es recobrar. Ahí está el prefijo re. O sea, ya pertenecíamos al Señor porque Él nos hizo y somos suyos. Él dice, mío es, te puse nombre y mío eres. Nosotros somos del Señor. Pero en un acto de robo, Satanás robó a la creación y la puso bajo su poder en el pecado. Entonces, dice aquí, es la acción efecto de rescatar, recobrar por la fuerza. ¿Acaso usted no ha visto en un país como el que vivimos, donde hemos vivido bajo secuestro, que a veces le preguntan a los familiares, los organismos de rescate del Estado, preguntan si están de acuerdo con que se metan a sacarlo a la fuerza o no, y a veces tienen la necesidad de que el familiar le firme, a veces no. Es rescatar por la fuerza, y hemos visto rescate que las fuerzas del Estado han hecho a personas que están en algún sitio, que los tienen secuestrados. Por la fuerza van y lo sacan, o por la fuerza dice, o por precio, porque también hay personas que son rescatadas porque se paga la suma que exigen. Entonces Jesucristo pagó un precio por nosotros. Jesucristo pagó el precio con su vida. Jesucristo pagó el precio con su sangre. Entonces, ese es el asunto del rescate y que hemos sido rescatados. Ahora bien, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y para dar su vida en rescate. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no vino a la tierra y pudo haber venido diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo también soy Dios, tengo derecho a todos los privilegios, así que vengan y tráiganme las ofrendas, tráiganme lo mejor para mí, llévenme de paseo, llévenme de no sé qué cosa. Él pudo hacerlo, pero dice que Él no vino a eso. Él vino a servir y no para ser servido. Por eso los discípulos de Él, en un momento en que Él decide lavarle los pies, decían, no, pero
¿Cómo que tú no vas a lavar los pies a nosotros? No, 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 no. Nosotros somos los que te debemos lavar los pies a ti. Porque ellos pensaban que Jesús vino para que les sirvieran. Y Jesús le tuvo que decir a ellos, si ustedes no se dejan lavar los pies, no tienen parte conmigo en este reino. Porque Jesús le estaba dando una señal y un ejemplo de humildad. Él vino a servir y Jesús estaba lavando los pies y con eso estaba dando un mensaje. Estaba lavando la suciedad, así como hay que lavar la suciedad, como la lavó con su sangre cuando nos rescató. Así para que nosotros también pudiéramos lavarle a otros sus pecados y perdonarlos también y entender ese tipo de servicio de Jesús. Un rescate a precio de vida. Él vino a dar la vida por el rescate, no de uno, sino de muchos. Por un hombre entró el pecado, el cual Satanás utilizó para esclavizar la humanidad, pero por un hombre, Jesús, y por la vida de él, por la vida de muchos, Jesús los libró de la opresión, de la esclavitud en que estábamos en una vida de pecado y nos conducía a la perdición eterna. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo. Dijo, aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces Él pagó. Entonces, un rescate espiritual hace referencia al perdón total de la deuda que los seres humanos tenemos con Dios. Todos los seres humanos tenemos una deuda con Dios porque hemos fallado a la santidad y hemos fallado a vivir como Dios nos mandó y hemos fallado porque hemos estado lejos del Señor. Pero el rescate que hizo el Señor Él pagó con su vida, con su sangre, es como si le hubiera dicho a Satanás, ¿qué te debe la humanidad? Y Satanás le hubiera dicho, ellos son míos porque hacen lo mío. Entonces Jesús le dijo, bueno, ya no van a ser tuyos porque te voy a pagar el precio de ellos. Aquí está mi vida, aquí está mi sangre, aquí estoy yo. Y cuando eso sucedió, dice que Jesús al morir, cuando murió, dice que Él bajó a las profundidades. O sea, bajó a las mismas profundidades del infierno. Allá sacó los que estaban cautivos y entonces le quitó la autoridad, la potestad, las llaves, porque estaba y dijo, consumado eso. O sea, he pagado todo lo que te debían. Así que ese es un rescate espiritual asumido porque desde el pecado original nosotros veníamos con esa deuda con el Señor. Deuda que se paga con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la prueba de amor a través de un rescate que el Señor muestra por la humanidad. ¿Por qué? Es un rescate espiritual, dice, que es porque explica una reparación de identidad espiritual. En la cruz del Calvario, a través del rescate de la muerte de Cristo, se nos estaba reparando la identidad espiritual. Nosotros fuimos hechos en el paraíso con una identidad de santidad, con una identidad que tiene el sello de la creación, el sello del Señor, la imagen del Señor. Pero Satanás quiso distorsionar eso a través del pecado. Pero con el rescate en la cruz se estaba recuperando la identidad espiritual de cada persona. ¿Para qué? Para que tú tengas ahora una identidad espiritual que te permita reconocer a Dios, caminar con Dios y alcanzar la vida eterna que Dios nos había regalado. En Romanos 6:6 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El rescate del Señor nos arrebató de la esclavitud del pecado, porque en el momento en que fuimos juntamente crucificados con Cristo, la naturaleza carnal y pecaminosa fue cambiada en el rescate por una naturaleza espiritual nueva, propio del que nace de nuevo con el Señor Jesucristo. En Gálatas, capítulo 4, versículos 3 y 9, dice lo siguiente.
Dice lo siguiente: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo, precisamente antes de que viniera Cristo al mundo. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros? En una naturaleza carnal. Habíamos perdido la identidad espiritual. Obedecíamos a las leyes y principios de Satanás porque hacíamos lo que él, lo de él, porque nos tenía esclavizado. Pero dice, éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Eso sucedió antes de Cristo, pero con la llegada de Cristo, dice, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Está diciendo el Señor, ya Dios nos encontró, ya Dios nos conoce. Ya conocemos al Señor, ya conocemos el sacrificio en la cruz, ya conocemos que perdió la vida por nosotros, ya conocemos que pagó un precio para nuestro rescate. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a los principios del mundo? Quiero sembrarlo en tu corazón, porque volver atrás es pisotear la cruz, volver atrás es escupir la cruz, volver atrás es desconocer al Señor. Volver atrás es desconocer lo que Dios hizo cuando mandó a su Hijo que muriera por nosotros para rescatarnos. No podemos ser tan desagradecidos con el Señor. No podemos perder la identidad espiritual. Si la recobramos, no podemos volver a caer en perderla. Un rescate espiritual es un rescate extremo, porque fuimos sacados del mismo infierno donde estábamos a el cielo. Entonces se puede imaginar el cambio de identidad. Fuimos rescatados en un rescate extremo. ¿Y por qué pastor habla de un rescate extremo? Porque llegó al extremo Jesús de perder la vida, de entregarla por nosotros, de pasar por los suplicios que pasó, por el martirio que pasó, por la vida que llevó, por lo que en la cruz, porque en la cruz él hubiera dicho y lo dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Jesús tuvo que separarse del Padre, recibir todos los pecados de la humanidad en el mundo, morir con muerte de cruz, que es maldición. Se hizo maldición para que nosotros tuviéramos una identidad de bendición hoy en día. Nos rescató del mismo infierno y nos trasladó al cielo, a las moradas celestiales. Un rescate espiritual extremo es morir para que otros vivan. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Morir para que otros vivan. Jesús lo hizo. Jesús murió. Jesús murió para que la humanidad viva. Por eso es un rescate extremo. Es un rescate extremo porque hay que pagar un precio que no todo el mundo lo paga. Pagó con su sangre. En Hechos 20:28 dice, nos compró a precio de sangre. Es tan extremo porque la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario estaba diciéndole a Satanás, este es el costo de una humanidad que hoy está redimida y que ya no está perdida en el pecado ni perdida en una condenación eterna. Un rescate extremo es la muerte, es de la muerte a la vida. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero por el rescate extremo de Jesús pasamos a la vida. Un rescate extremo implica salir de ser un símbolo de deshonra para ser un vaso de honra. Anteriormente que éramos un vaso de deshonra en las manos de Satanás, pero hoy que eres un vaso de honra en las manos del Señor. Hoy estás en un lugar de honra. Ayer estabas en un lugar de deshonra, pero hoy, juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales, estás en un lugar de autoridad, estás en un lugar de honra. Un rescate extremo tiene que ver con sanidad. Un rescate extremo, dice Isaías 53:4, ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades
Es tan extremo y poderoso lo que pasó en la cruz, que allí nuestras enfermedades y nuestras dolencias se las llevó en un rescate extremo para sacarnos de un mundo de enfermedad para ponernos en un mundo de sanidad. Un rescate extremo. ¿Qué significa hoy, amado teleaudiente? Desde el canal Territorio te queremos sembrar esto en el corazón. Un rescate extremo es que ayer eras un adúltero, pero hoy eres un hombre fiel. Un rescate extremo era que ayer éramos fornicadores, pero hoy ya no somos perversos sexuales, hoy manejamos la santidad con el Señor. Un rescate extremo implica que ayer fuimos símbolo de la mentira, símbolo de la extorsión, símbolo del engaño, fuimos estafadores, pero hoy ya no somos eso. Hoy Dios nos sacó de la mentira y vivimos en la verdad. Un cambio extremo es que ayer teníamos un lenguaje perverso y vulgar, pero hoy los dichos del Señor están en tu boca. Hoy las palabras del Señor están en tu boca. Es un cambio de un extremo a otro. Un cambio extremo es el de la libertad financiera. Un amigo mío me llamó en estos días para decirme, llevaba años delante del Señor pidiéndole que limpiara mi hoja de vida, pidiéndole que limpiara mi finanza. Yo no quería pasar por la DIAN porque me tenían con un cobro casi de 200 millones de pesos. ¿Y dónde iba a pagar yo eso? Y me tenían un cobro coactivo. Y yo estaba pidiéndole al Señor porque yo sabía que no tenía cómo pagar eso. Pero me llegó una notificación, tanto pedirle al Señor, y ya yo puedo pasar por la DIAN. Y me manda y me dice, hoy he sido, ya está la sentencia libre, ya está el documento en el cual mi vida financiera está limpia. Ayer era un símbolo de deshonra, pero hoy es un símbolo de honra, porque Dios hace eso, hace esos cambios extremos de identidad a través, y eso se logró en el rescate en la cruz. Hay un rescate extremo para aquellos que tienen problemas con la familia. Dios les puede poner entonces una familia que está fragmentada en una familia unida. Hay un rescate extremo para aquellos que tienen sus relaciones intrafamiliares, personales, sociales, caídas y destrozadas. Dios puede hacer algo nuevo en eso, y en efecto Dios lo está haciendo. Dios, el rescate que hizo en la cruz aún está vigente. El rescate que hizo Jesús en la cruz cuando murió por nosotros aún está vigente. Si no lo sabías, te invito a que te unas al Señor, busques al Señor. Ya Él tiró. Si estás en las profundidades, si sientes que te hunde, hay una boya, hay un salvavidas, hay un rescate del Señor. Ese mismo rescate, cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y le dijo, Señor, si tú mandas que yo venga a ti y camine sobre las aguas. Y Pedro se estaba hundiendo porque quitó los ojos del Señor. ¿Sabes una cosa? Pon los ojos en el Señor y hará como hizo con Pedro, que lo tomó de la mano y lo sacó para que no se hundiera. Rescate ya fue dado en la cruz. Señor, te doy gracias por este tiempo en el canal Territorio. Gracias por llegar a distintos lugares. Gracias, Señor, porque hoy le has dicho a la amable teleaudiencia del canal que hay una oferta para ellos, una oferta de salvación, que ya tú pagaste el precio, que nosotros no teníamos cómo pagarlo, ni podemos pagarlo. Tú pagaste por nosotros. Busca a Jesús y dile, Señor, rescátame. Señor, yo quiero hacer en mi vida real el rescate tuyo en la cruz. Yo no quiero ir a perdición, yo quiero ir a salvación. Gracias, Jesús, por morir por mí. Te bendecimos de una manera poderosa desde el canal Territorio.